Hola, muy buenas tardes. Les saludamos en vivo desde la Iglesia Adventista de Bel-Air, acá en la ciudad espacial, la ciudad de Houston, Texas. En estos momentos acabamos de terminar la campaña evangelística con el pastor Lemuel Olan, que nos ha estado visitando desde México con los temas titulados Sálvese quien quiera. Así es de que vamos a conocer un poco acerca del pastor Lemuel Olan en esta ocasión. Pastor, ¿de dónde nació usted? ¿De dónde es originario? Bien, yo soy originario del sur de México, específicamente del estado de Tabasco, del municipio de Cunduacán. Así que yo nací allí precisamente y estuve hasta los 17 años. De ahí salí rumbo a Sonora a estudiar mi secundaria. Había perdido 6 años sin estudiar después de que salí de la escuela de iglesia, de la primaria. Entonces, pues ya cuando se presentó la oportunidad, fui a estudiar a un colegio con internado, que no necesariamente pertenecía a la organización, pero sí era un colegio adventista. El Colegio Juárez, Colegio Benito Juárez de Rosario, Tezopaco, Sonora, en la Sierra de Sonora. Muy bien. ¿Cómo fue su experiencia en el internado? Bueno, al principio un poco difícil. Yo no estaba acostumbrado a despertarme a las 5 de la mañana con un frío, ¿verdad?, de 3 grados centígrados o a veces hasta 0 grados, ¿verdad? Pero nos levantamos todas las mañanas a las 5 de la mañana para ir a las matutinas. Pues mi experiencia, yo digo que fue buena. Yo estuve 10 años interno en colegios adventistas. Estuve 6 años en lo que es el Colegio Juárez, ahí en Tezopaco, ahí en Sonora. Y luego estuve 4 años más, uno en el Colegio del Pacífico, en lo que hoy es la Universidad de Navojoa, y luego 3 años más en la Universidad de Montemorelos. Y bueno, completé 10 años de interno, ya luego me dijeron, ¿sabes qué? Ya, sal mejor, vete ya de externo. Ya casi que obligándome me dijeron, ya estuviste mucho tiempo interno. Y bueno, mi experiencia yo digo que fue buena, fue positiva, fue formativa, al menos allá en el Colegio Juárez, donde yo estuve los primeros 6 años de secundaria y preparatoria, pues fueron muy importantes. Yo creo que mis años más importantes los pasé allí justamente, por ese aspecto espiritual que había en el colegio, ¿verdad? Y también de trabajo, porque había mucho trabajo. Eso sí. Muy bien. ¿Y cómo recibe usted su llamado al ministerio? Fue una cosa muy interesante porque ahí al colegio llegaba un hombre muy altruista, un filántropo, puedo decirlo, el señor Ord O'Kite. Este hombre nos visitaba en ocasiones especiales, especialmente en Navidad, porque ese colegio era de puros jóvenes, digamos que de escasos recursos, pero que tenían el deseo pues de prepararse para servir a la iglesia. Y ahí llegaba este señor, un americano, un veterano de la Segunda Guerra Mundial, y él nos hacía una fiesta de Navidad. Rompíamos piñatas, nos daba regalos, y bueno, resulta que este señor llegó una vez. Yo para ese entonces tenía pues una amiga, una novia, si se puede decir. Y primero él la conoció a ella y le preguntó que si tenía novio. Y ella le dijo, pues sí tengo. ¿Y dónde está? Que no te veo con él. Y le dice, no, es que él está ayudando en una escuela a 40 kilómetros de aquí. Pero ya que venga, pues se lo voy a presentar. Y es cierto, cuando yo regresé de allá de la escuela, que era como una extensión ahí del Colegio Juárez, una secundaria, ya me llevó con este señor. Y me preguntó que si cuáles eran mis planes
ya terminando la escuela preparatoria. Y como yo sabía que este hombre ayudaba a jóvenes que luego se preparaban para servir a la iglesia, yo pensando que si le decía otra cosa no iba a pensar en ayudarme, yo inmediatamente le dije, yo quiero estudiar para pastor, le dije. Pero yo no había pensado realmente en estudiar para pastor. Pero yo pensando que podía tener esa carrera, le dije eso. Y me dijo, oyes, ¿y cómo piensas tú, pagarte tus estudios? Pues me voy a ir a Estados Unidos, le contesté. ¿Y tienes papeles?, me dijo. No, le digo, no tengo papeles. ¿Y entonces cómo piensas hacerlo? Entonces me voy a ir de mojado, le dije. Pero yo estaba hablando nada más por hablar, porque no era realmente un plan que yo tenía. Pero llegó un momento donde él me dijo, mira, dice, no te expongas. Yo te prometo que te voy a ayudar con el primer año de teología en donde tú quieras. Puede ser en el Colegio del Pacífico, puede ser en la Universidad de Montemorelos o puede ser en la Universidad de Lindavista. Así que yo tenía 3 opciones. El primer año, me dijo, está asegurado. Así que yo no lo podía creer que él me estuviera haciendo una oferta de ese tipo. Era asegurar por lo menos el inicio de una carrera. Pero ¿por qué le dije que teología? Yo estaba dando clases, estaba ayudando, de verdad, en una secundaria. ¿Por qué no decirle, quiero ser un maestro? Así que yo con esas dudas, y ya cuando vi que el Señor estaba muy interesado realmente en ayudarme, porque hay que entender que cuando un americano dice, yo te prometo, pues es verdad, es una promesa realmente bien hecha, ¿no? Y pues me di a la tarea de visitar a la gente adulta del pueblo allí, donde estábamos. Y curiosamente, cuando yo les preguntaba, ¿para qué sirvo yo? Así les dije, ¿verdad? ¿Para qué sirvo yo? ¿Para maestro, que es lo que estoy haciendo ahorita, o para pastor? Y es curioso que todos los que yo les pregunté, que fueron 6 personas, me dijeron, pastor, 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 pastor. Todos coincidieron. Y no fue que los agarré a todos juntos, sino por separado, cada quien sus casas, ¿no? Y entonces yo confirmé, porque esa es una de las maneras para confirmar, ¿verdad? Cuál es el talento, que la gente diga realmente qué es lo que ven en uno. Y así fue como yo me metí, ¿verdad?, al asunto de la carrera de teología, que para mí fue una experiencia obviamente muy enriquecedora, por supuesto. Me encanta la teología, así que pues creo que no me equivoqué. Ya tengo 22 años de servicio y pues he sido pastor de distrito. Estuve también en Misión Global, abriendo obra en un lugar donde no había nada. He sido departamental en 4 asociaciones de México o conferencias. He sido director de publicaciones, director de mayordomía y también director de vida familiar. Así que básicamente es mi experiencia, ¿verdad?, en el trabajo. Así es. Bueno, sabemos que aparte de esto ha tenido la oportunidad de escribir un libro, The Vital Role of Literature in the Last Days. ¿Nos puede contar un poco acerca de eso? Sí, este libro, yo la verdad se los tengo que decir y quiero darles mi testimonio a la gente que me escucha, ¿verdad? Yo jamás pensé escribir un libro. Jamás pensé publicarlo en Estados Unidos. Jamás pensé escribir un libro en inglés. Y jamás pensé que mi libro fuera a publicarse en la Review and Herald,
que pues como ustedes saben es una casa publicadora importante de la iglesia que depende de la Asociación General. Yo jamás, pero Dios puso en mi mente una idea mientras yo era colportor. Porque estando ahí en el colegio precisamente de Rosario Tezopaco, Sonora, en el colegio Benito Juárez, yo escuchaba que los maestros del colportaje nos decían que los colportores serían los últimos en salir del campo de batalla durante la crisis final. Pero yo encontraba que esa era una idea muy buena, muy buena. Yo decía, qué hermoso. A mí me gustaría ser el último colportor de la historia de esta tierra. Yo decía, me gustaría ser aquel que deja el último libro en algún hogar, en alguna colonia, en alguna ciudad. Me gustaría ser. Yo decía dentro de mí, siendo un jovencito apenas. Pero ya luego con el tiempo me fui dando cuenta que al menos en México el colportaje no era pues tan valorado, tan apreciado, o al menos como nosotros queríamos que lo fuera. Y entonces como que eso no concordaba ahí en mi mente, porque decía, por una parte se nos dice que los colportores serán los últimos en salir del campo de batalla, y por otra parte se nos dice que pues la iglesia como que no valora mucho este ministerio. Entonces como que no hay armonía entre una idea y la otra, ¿no? Entonces yo me propuse saber por qué la iglesia no tenía una valorización mejor de lo que era este ministerio de la página impresa. Pero luego, leyendo el libro Colportor Evangélico, encontré una cita que dice que cuando los miembros de iglesia se den cuenta de la importancia de la circulación de nuestras publicaciones, dedicarán más tiempo a esta obra. Entonces dije yo, ¿cómo puedo hacer yo que la iglesia se dé cuenta de la importancia que tiene el ministerio de publicaciones? Porque de hecho, la misma sierva del Señor dice que si hay una manera de dar a conocer rápidamente la luz en todo el mundo, es precisamente con la obra de nuestros libros, nuestras publicaciones, nuestras revistas, nuestros tratados. Entonces dije yo, ¿cómo le hago ver a la iglesia la importancia que este ministerio tiene? Y empecé a ver si la iglesia había escrito antes algo al respecto. Y no había nada. Y cuando yo le dije a un director de publicaciones de la Unión Mexicana del Norte, oiga, sería bueno hacer algo que le diga a la iglesia la importancia de este ministerio. Yo ya empecé a escribir, le dije. Y entonces me dijo, ¿y qué vas a escribir si la Biblia no habla nada del colportaje? Cuando yo vi a un director de ese nivel de la Unión decirme que la Biblia no decía nada sobre la obra de publicaciones, ahí entendí que realmente la necesidad no solamente estaba a nivel de acá de nosotros, colportores, sino también de asociación, conferencias, uniones, división e incluso la Asociación General. Porque yo siempre había escuchado, ¿verdad?, a los maestros del colportaje que venían de todos esos niveles y no encontraba nada. Y buscaba yo en los libros y no había realmente nada que dijera de la importancia vital, del rol vital de la literatura en los últimos días. Así que me di a la tarea que me llevó 10 años. Y en un principio pensamos publicarlo en México, pero algo pasó por ahí que no nos fue posible, aunque la Unión Mexicana del Norte estaba muy interesada en que se hiciera ahí. De repente conocimos a un director de publicaciones de aquí, de la Conferencia de Texas precisamente, el pastor Esteban Grigol, un argentino que desde que vio las ideas germinales del libro le encantó. Y entonces estuvo luchando para que la Review and Herald aquí en Estados Unidos
hiciera algo. Entonces, a partir de ahí hubo un proceso que se fue siguiendo. Se iba a hacer primeramente aquí en español, pero nos pidieron finalmente que lo tradujéramos al inglés y se tradujo al inglés. Le gustó al editor de la Review and Herald y se publicó en inglés con el título de Printed Prophets en el año 2013. Y esa fue ahora sí que el inicio, ¿no? El inicio de algo que a mí me tomó de alguna manera por sorpresa, jamás me hubiera imaginado. Pero Dios tiene un plan. Dios tiene un plan para nosotros, Dios tiene un plan para su obra, y es una obra que no se puede detener. Así que no hay más que confiar en Dios. Y ahorita es un libro que ya se tradujo al ruso, se tradujo también al español, está con el título Profetas de la Crisis Venidera en los ABC, se puede conseguir con el título Profetas de la Crisis Venidera, y el subtítulo es El valor de las publicaciones en el tiempo del fin. También pronto va a salir en portugués en la casa publicadora brasileña. Y bueno, me acaban de escribir de Japón, la casa publicadora japonesa quiere hacer el libro en idioma japonés porque sienten que hay una necesidad grande en Japón. Así como en Estados Unidos, allá hay gente adulta en las iglesias, especialmente en las iglesias de hermanos japoneses. Como que no hay mucho énfasis pues en el aspecto misionero, y el director ahí de comunicación y de publicaciones quieren pues usar las publicaciones como punta de lanza para dar a conocer el evangelio, ¿verdad? Así que esa es brevemente la historia. Hay una historia detrás de todo esto, ¿no? Pero pues es así brevemente lo que les puedo decir. Así es, y un gran testimonio de cómo Dios guía nuestros planes y también derrama grandes bendiciones sobre nosotros. Y pastor, en estos momentos, ¿cómo está sirviendo a la iglesia? En este momento estoy sirviendo a la iglesia como maestro de la Facultad de Teología de la Universidad de Montemorelos, Campus Universidad de Navojoa, ahí en el estado de Sonora. Pues es una experiencia que de alguna manera, pues a mí personalmente me encanta la enseñanza, ¿verdad? Así que ya fui pastor, ahora vuelvo a ser maestro. Lo que era antes. Y estoy feliz, estoy contento. Estamos formando a los futuros líderes de la iglesia, a los futuros pastores. Es una experiencia muy bonita. Tengo 2 años que llegué allí y puedo decir que estoy donde siempre había querido estar, ¿verdad? Así es. Bueno, así que si alguien desea ir a la Universidad de Navojoa, ahí los esperamos. Ahí tenemos la carrera de enfermería, nutrición, ingeniería en sistemas, contaduría pública e impuestos, gastronomía, diseño, también ciencia de la educación y por supuesto la carrera de teología. Amén. Así es de que si hay algún interesado nos puede dejar un mensaje y se lo haremos hacer llegar al pastor. A mí me pueden buscar ahí en Facebook, Lemuel Olán Jiménez, ese es uno, o si no, Lemuel O. Jiménez. Ahí me van a encontrar, me pueden mandar un mensaje y yo se los voy a responder. Y allá los esperamos. Allá tenemos el firme propósito de seguir contribuyendo con la educación adventista. Hace la diferencia. Personalmente siempre estudié en colegios adventistas y puedo decir que soy un hijo de la educación adventista. El Señor me ha bendecido y mi deseo es servir a Dios hasta que Él venga. Amén. Un mensaje final para nuestra audiencia. Cristo viene pronto, hay que estar listos. Hay muchas distracciones hoy en día, no se distraigan. Parte de la estrategia del enemigo es mantenernos distraídos para que no nos preparemos cabalmente para lo que viene. Yo les invito en el nombre del Señor a que confíen en Él. El Señor les ama, el Señor nos ama. De eso tenemos 1000 muestras de su amor. La justicia perfecta de Cristo, su vida perfecta, su sacrificio por nosotros, que se nos atribuyen cuando creemos en Él.
nos da la seguridad de una salvación que está allí para cada uno de nosotros. Y claro, también debo decirles que servir a Dios es nuestra tarea. Tenemos una misión como iglesia: predicar el Evangelio, el mensaje de los tres ángeles a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Que el Señor nos encuentre así, porque eso sería realmente maravilloso. El Señor Jesús lo dijo: bienaventurado el siervo cuyo amo, cuando viene, lo encuentra haciendo así. Que el Señor nos encuentre así, es mi deseo. Amén. Muchísimas gracias, pastor, y también a usted por sintonizarnos en esta ocasión. Se despide Yesenia Santos y nos vemos hasta la próxima.